Cuando improvisas, ¿en qué piensas? Casi todos piensan en qué escala estoy, en qué cajita. Ese es exactamente el problema, porque en lo que estás pensando en la posición, termina sonando mecánico. Cuando cambia el acorde, no sabes a dónde ir. Hoy te voy a enseñar la técnica que utilizo yo para improvisar. Y lo raro es que no piensas en escalas para nada. Solo piensa en una cosa, ¿dónde vas a aterrizar? Cuando pones un GPS, no estás memorizando las calles, los caminos. Solo necesitas saber a dónde vas a ir, o sea, tu punto final. En la guitarra tratamos de memorizar todo, en vez de saber nuestro destino final. Mira, esta progresión utiliza 4 acordes. Memorízalos, para que lo hagas conmigo. Es el acorde de Do, el acorde de Fa, el acorde de La menor y el acorde de Sol. Todo esto está pasando en Do mayor. No importa lo que tú toques, lo único que tienes que lograr es caer en la nota del acorde. Entonces, cuando vaya el acorde en Do, tú tocas Do. Cuando ya vaya a cambiar a Fa, tú te vas a Fa. Cuando ya vaya a cambiar a La, tú te vas a La. Y cuando va a cambiar a Sol, tú tocas Sol. ¿Cómo suena esto con pista? Do. Nos vamos a Fa. Se viene un La. Y viene un Sol. ¿Va? Si yo toco cualquier nota, sé que viene un Fa. La. ¿Viste? Empecé a tocar cualquier nota, inclusive tocaba notas que no corresponden a la escala, pero como estoy cayendo en el acorde, suena bien. Aquí viene el Fa. Ahorita ya viste lo que es caer en la tónica, pero acuérdate que un acorde tiene 3 notas. La tónica, que es la 1, la tercera y la quinta. Y suena muy diferente. Vamos a tocar ahora con la tercera, únicamente las terceras de cada acorde. Es muy fácil decir apunta a cada nota, pero saber si estás aterrizando bien en el tiempo, con el sonido que buscas, con el fraseo que quieres. Por eso dentro de Guitarra Pulsada Pro yo te reviso personalmente y te digo exactamente si estás llegando o no. Si quieres mi mirada, en la descripción te dejo el link. Entonces vamos a tomar las terceras. ¿Cuáles son las terceras? En el caso del acorde de Do es la nota Mi. En el caso del acorde de Fa es la nota La. En el caso del acorde de La es la nota Do. Y en el caso del acorde de Sol es la nota Re. Entonces, si yo suelto pista, ¿cómo suena con esto? Mi. Vamos a ir a La. Y aquí nos vamos a ir a la nota Do. Y aquí nos vamos a ir a la nota Si. Ahora, si yo empiezo a tocar notas a la par, estoy tratando de apuntar y tocar únicamente esas terceras. Puedes tocar notas erróneas mientras estés cayendo en la nota que debe ser. Por ejemplo, Mi.
Entonces vamos a tocar ahora la quinta. ¿Cómo suena la quinta? ¿Sería sol? Sería sol. Nos vamos a ir a do. De aquí nos vamos a ir a mi. Y luego nos vamos a ir a re. Voy a tocar ahora notas. Fíjate, toco intencionalmente notas que no están para que escuches cómo mientras yo caiga suena bien. Ahora voy entonces a tratar de caer en cualquiera de las tres opciones que tengo, ¿va? Primero inténtalo con la tónica, siéntete cómodo, luego inténtalo con la tercera y luego inténtalo con la quinta. No quieras hacerlo todo el mismo día. Me gustaría que me dejaras en comentarios qué sentiste, porque realmente cambia mucho cuando te enfocas a la tercera o a la quinta. Dejar de tener una improvisación mecánica y robótica no solo es saber cuándo y qué tocar cuando cambie el acorde. Para seguir resolviendo esto, checa este siguiente video.